cosas ha hecho Dios por su pueblo. Toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo.
Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel. Oh, sí, Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, sí, Señor, eres Señor, eres Señor, eres fiel. A danzar delante de su presencia, su amor es que nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar. Levántate, vamos a danzar. Da un paso al frente, haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos, grita que Él es santo. Es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar, a danzar delante de su presencia. Su amor es que nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó.
Buenos días, mis estimados hermanos. Dios nos continúe bendiciendo. Les saluda en este día su hermano y pastor de la Iglesia Grupo Cristiano Apostólico, Vladimir Colmenares. Formo parte, junto con mi hermano el pastor Jacobo Omón, Enrique Ricardi y Carlos Amaya, del equipo pastoral. Doy gracias a Dios por este tiempo en el que puedo compartir con ustedes este mensaje para el día de hoy. Antes de iniciar cualquier cosa, quisiera que todos en este momento oráramos. Padre, ante ti presentamos esta exposición de tu palabra. Dice tu palabra que la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Tu palabra es eficaz, tu palabra es viva, tu palabra tiene la capacidad de dar vida, de restaurar, de convertir, de hacer que el error salga a la luz, de hacer que donde hay disputas vuelva el entendimiento. Tu palabra tiene ese poder. Por ello, Señor, tu palabra es grandemente apreciada entre aquellos que en ti hemos alcanzado salvación. Presento ante ti humildemente esta exposición y te pido que tú bendigas la exposición de tu palabra, que tú me acompañes, Señor, acompañes a todas mis hermanas y hermanos que están trabajando para que esta transmisión sea posible. Que bendigas sus vidas y bendigas las vidas de cada hogar y de cada alma que estará escuchando o viendo esta predicación. En tu nombre todopoderoso, nombre sobre todo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, quisiera antes de iniciar esta exposición, compartirles con ustedes un testimonio personal. Esta semana fue una semana algo complicada. Creo que para muchos ha sido algo complicada. Y el gran conflicto de aquel que es llamado por Cristo a su luz admirable, mantenerse enfocado. Y en esa batalla, bueno, esta semana creo que en un momento dado perdí el enfoque perdí el enfoque. Y lamentablemente uno después que comete el error y se da cuenta de lo que hizo, uno dice, wow, Señor, pero entonces, ¿hasta cuándo? ¿Cómo uno se presenta delante de ti? Porque al fin de cuentas este predicador está hablando delante de ustedes, pero igualmente me estoy presentando delante de Dios en este momento. Y ante ustedes estoy hablando, pero de parte de Dios. Entonces es algo complicado. Y yo decía, bueno, ¿con qué méritos me presento yo delante de la grey y delante de ti? Quisiera que me acompañaran entonces a una cita bíblica. Esa cita está en el libro de Miqueas, en el capítulo 6. A partir del versículo 6 dice así: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo? Repito la cita, Miqueas capítulo 6, desde el versículo 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Y allí viene toda una retahíla de preguntas que se hace este profeta en cuanto a con qué se iba a presentar delante de Dios, qué era lo que era para Dios aceptable. Porque obviamente este profeta es judío y todo varón judío entendía desde su tiempo de formación, desde su infancia, que cada vez que se fuera a presentar delante de Dios no podía presentarse con las manos vacías. ¿De dónde sacamos esto? Bueno, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 16, en el versículo 16, dice así:
3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere. Y habla primero que debe ser un varón. En esta sociedad pareciera ser que los hombres mandan a las mujeres a las iglesias, pero aquí está hablando no del ser humano, está hablando del varón. Todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere. Dios determina el lugar donde usted y yo como hombres tenemos que presentarnos delante de Él. ¿Por qué? Porque constantemente el hombre tiene que rendir cuenta delante de Dios. Es importante que la comunión con el Padre no se pierda, porque como le contaba al principio, todos los afanes que competen a la vida de un varón, cabeza de casa, pueden hacer que perdamos el enfoque, que perdamos el norte. Dice la cita, en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, comienza hablando de la fiesta que ya conocemos, o creo que conocemos en parte, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Fíjense lo que dice a continuación. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Dios demandaba a todo aquel que a Él se acercaba, a todo varón que a Él se acercaba, en estas 3 fiestas solemnes que Él establecía, que tenía que presentarse con algo delante de Él, no con las manos vacías. Es decir, Dios nos está diciendo que Él previamente nos dio como para que nosotros podamos retribuirle a Él. Ahora, yo empecé preguntando, ¿con qué me voy a presentar delante de Dios? Tomando en cuenta, como les dije también al principio, que no me sentía cómodo por lo que había vivido al principio de esta semana. Entonces mi pregunta y una pregunta que quiero que usted o ustedes consideren. ¿Cuáles méritos o cuáles atributos me califican para yo presentarme delante de Dios, delante de un Dios santo, delante de un Dios perfecto? Puedo ayunar mucho, puedo orar mucho, pudiera ser que esté haciendo buenas obras a favor del prójimo, pudiera ser también que sea un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, un buen hermano, un buen jefe. Pudiera ser que a los ojos del mundo yo sea un cristiano ejemplar, pero ¿eso me califica? Y no estoy descalificando lo anterior. Es importante ser un buen padre, un buen esposo, un buen cristiano, por favor. Por supuesto que es importante. Pero ¿eso me califica para presentarme delante de Dios? Entonces vuelvo a la pregunta inicial. Lo que Miqueas preguntaba al principio, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Con qué? Versículo 8 dice, versículo 7, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? O sea, él está enumerando lo que quizá él pudiera pensar, con lo que él pudiera presentarse, como la ofrenda con la cual él tenía que presentarse delante del Altísimo. Y en el versículo 8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y pide Jehová de ti. Y eso es para nosotros hoy en día lo que Jehová, el Altísimo, el Eterno, pide de cada uno de nosotros. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. 3 actitudes. Una, hacer justicia. El ser justo implica que usted y yo sabemos establecer lo correcto de lo incorrecto.
Como dice la palabra del profeta, discernir lo santo de lo profano. Dice amar misericordia. Es decir, no cansarse de hacer el bien. Y por último, humillarte ante tu Dios. Dos actitudes que están dirigidas hacia el prójimo. Una actitud que parte de mí ante Dios. Humillarte ante tu Dios. Versículo 9 dice, la voz de Jehová clama en la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. ¿Cómo está la humanidad hoy en día? El mundo entero. ¿Será que esto es algo en lo cual Dios no tuvo nada que ver? ¿Será que el hombre se desligó de Dios y entonces ya el hombre es todopoderoso y puede hacer cosas donde Dios no tiene incumbencia? Dice acá, prestad atención al castigo y a quien lo establece. Buena parte de lo que creo que pudiéramos hacer en este tiempo es mirar, es evaluarnos y darnos cuenta que detrás de todo este proceso de pandemias, de angustias y de situaciones innumerables. Usted lee las redes, se mete en las redes y hay cualquier cantidad de situaciones. Me entero, por ejemplo, en estos días para compartirles un poco de que en medio de esta pandemia, antes que se decretara como tal y antes de que se cerraran las fronteras, había muchos niños que estaban en planes vacacionales en otros países. Hasta la fecha están atrapados. 3 meses sin ver a sus padres. Me entero también que en unas ciudades, en lo que fue la antigua Rusia, bueno, hay lo que se llama vientres en alquiler. Entonces hay familias que por alguna causa no pueden procrear de manera natural y pareciera ser que alquilan un vientre para que tenga un bebé de ellos. Estas criaturas nacieron en medio de la pandemia, son bebés que ya tienen 1 mes y 2 meses de nacido y aún los padres no lo pueden ir a buscar y están en los retenes. Hay 70 bebés. Me entero ayer también de que en la Ciudad de México, con toda la situación que hay allá con esta pandemia, no atendieron a una abuela que estaba dentro del carro esperando y se ve al hijo intentando socorrerla, pero la abuela murió en el carro. Entonces, si usted ve todo esto, usted dice, wow, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Dónde está el Dios de amor y de misericordia del cual hablan los cristianos? Bueno, aquí nos está hablando el versículo 9 y nos está dando parte de la respuesta. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. El mundo entero se ha burlado del pueblo de Dios, de la palabra de Dios y de lo que Él establece. Solamente dice, prestad atención al castigo y a quien lo establece. Versículo 10 dice, ¿hay aún en casa del impío tesoro de impiedad y medida escasa que es detestable? Es decir, en medio de esta crisis, aunque usted no lo crea, hay gente que está haciendo negocios y negocios fraudulentos. Pero volvamos al punto, porque no me voy a desviar. Versículo 11 dice, daré por inocente, dice Dios, al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. Versículo 12, sus ricos se colmaron de rapiña. Estamos hablando de un profeta que está hablando en medio de una situación de una nación en crisis en el tiempo de Miqueas. Esta nación y muchas naciones hoy están en crisis, pero esta situación también se está dando. Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca.
Por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Hasta ahí llego con la cita bíblica. Vemos una pregunta de parte del profeta: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Y vemos también la respuesta de Dios hacia una nación en una conducta totalmente desleal de un pueblo que conocía la Torá, que conocía la instrucción, que conocía la ley. El pueblo de Dios también conoce la ley, porque la lleva escrita en sus corazones, porque recordemos que el Espíritu Santo lo pone dentro de nosotros. Entonces, ¿cómo es que conociendo la verdad, pareciera ser que muchos de nosotros constantemente estamos en un ciclo de altas y bajas, de altas y bajas? Quisiera, para no hacerle tan pesada esta exposición, porque quiero que en medio de esta exposición usted y yo tengamos esperanza. Nos estamos acercando a un Dios que es grandemente misericordioso. Pero es un Dios misericordioso y que se muestra misericordioso a aquel que a Él se acerca. Él quiere ser misericordioso con aquel que a Él se acerca. Escuchen la siguiente lista, se la voy a leer. ¿Se acuerda de una persona, de una señora llamada Rahab? En la Biblia habla de que Rahab era prostituta, pero ella alojó a los espías que envió Moisés, ¿verdad?, a reconocer la tierra. ¿Se acuerdan de una moabita llamada Ruth? ¿Se acuerdan de un hombre que mandó a su siervo delante de Jesús para pedir misericordia por su siervo? El centurión romano. ¿Se acuerdan de la vendedora de púrpura, de Lidia? ¿Se acuerdan de la mujer samaritana, la samaritana? Porque para nosotros la samaritana no representa nada, pero estas palabras o estos adjetivos que estoy mencionando delante de ustedes son calificativos que para su momento eran despectivos. Una samaritana era como decir una persona de mal vivir. Era una persona despreciable. Un centurión romano en un tiempo de dominación romana no era alguien bien visto. La moabita era una extranjera. La prostituta, obviamente el adjetivo prostituta ya indicaba todo su estilo de vida. Pero sigamos mencionando personas. ¿Se recuerdan la mujer descubierta en adulterio? Así la describe la palabra. Zaqueo, el recaudador de impuestos. En nuestra Venezuela, una persona que saquea, obviamente, bueno, se entendería, ¿no? Porque le llamaban Zaqueo. ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno? Un endemoniado y de Gadara. Gadara era una ciudad donde se criaban cerdos y para el mundo judío, obviamente, era algo totalmente abominable. Pero ahí estaba un endemoniado que Dios fue a sanar, Jesucristo. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos? ¿Se acuerdan del rey Acab? Del rey de Acab quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque este rey, quizá muchos no conocemos mucho detalle de él, pero yo a propósito quiero traérselos a la luz. Primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 30. Primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 30. Dice: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Una tonterita. Y Acab, hijo de Omri, fíjense cómo la palabra lo menciona a él. O cuál es el resumen de su gobierno. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Así empieza la lectura.
Dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero nos hace un detallito más que todos los que reinaron antes de él. Este rey, para los que no lo saben, les sugiero que lo lean en su casa, fue uno de los que ofreció incluso en sacrificio a su propio hijo. El sacrificio era que los quemaban vivos. Un rey de Israel. Primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 27. Bueno, Dios sencillamente decide enviar a un profeta contra este rey, porque esa es la función del profeta, confrontar el pecado y hacer que las cosas estén en orden. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. ¿Cómo es posible que Dios manda a una persona de este estilo 22 años haciendo el mal, más que todos los que le preceden, y Dios todavía insiste allí? Dios no se cansa, ¿saben? Y eso es lo maravilloso de Dios. Dios es un Dios que nos da oportunidades y nos excede. Y esta cita para mí es importante por eso, porque en el capítulo 21 de ese primer libro de Reyes, versículo 29, Dios le dice al profeta lo siguiente, porque el profeta fue a declarar sobre él juicio. Y quizá el profeta que va de parte de Dios está esperando que efectivamente va a haber juicio, porque Dios me dijo, ve y dile que yo voy a hacer juicio sobre él. Pero sucede que Dios ve el corazón, que es lo que nosotros no vemos. Y ese es nuestro gran conflicto. Nosotros vemos, como dicen en mi mundo, en la sociedad, caras vemos, corazones no sabemos, a menos que Dios nos los revele. Y Dios le dice a este profeta, en el versículo 29, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Dios está viendo lo que nadie está viendo. Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. ¡Qué tremendo! ¿Por qué presentó toda esta cantidad de personas? Porque eran personas distantes. En el mundo judío había algo que se llamaba pureza ritual y pureza ceremonial. Una prostituta, un leproso, este rey Acab, los endemoniados, Zaqueo, la mujer descubierta en adulterio, etcétera. Toda esta gente que mencioné, un extranjero como el centurión, no tenía cabida a las promesas del Dios eterno. Pero esta gente sencillamente se acercó en humillación delante de Dios y Dios los tomó en cuenta. Sus vidas fueron transformadas. Nosotros hoy en día hubiésemos visto este cuadro de personas hoy en día en la calle y los descalificamos. Obviamente no cubren el perfil espiritual. No es la persona que yo utilizaría para que lleve la palabra de Dios. Bueno, pero Dios pensó otra cosa. ¿Cómo es que alcanzaron el favor divino? Yo creo que cuando el pastor Jacobo me indica pues que me corresponde la predicación, algo que me hace énfasis es que el Espíritu Santo debe estar presente en la exposición. Y creo que el Espíritu Santo está presente o estuvo presente en la vida de todas estas personas. Porque este rey Acab, con toda su maldad, no podía ser llevado al arrepentimiento a menos que el Espíritu Santo lo convenciera de pecado. Este hombre, interesante el caso del centurión romano, porque él es romano, es un militar. Pero él dice, ve y dile, porque yo sé que si tú das una orden, tú que estás encargado de legiones, tú vas a dar una orden y tu orden va a ser
dada. Y el mismo Jesús dice, wow, ni siquiera en mi pueblo había visto tanta fe. O sea, este hombre está convencido de que en Jesús hay poder. Y que cuando Él dé la palabra será dicha y será efectuada. ¿Qué nos dice la palabra a nosotros? Que cuando Dios pronuncia una palabra, esa palabra va a ser prosperada y no va a regresar a Él vacía hasta que vaya y efectúe aquello para lo cual fue enviada. ¿Usted cree que si usted está en una situación de crisis, de conflicto, de penuria, de hambre, de enfermedad, y usted o yo nos acercamos a Dios clamando, Él se va a quedar como que no padece ni siente? Como mirándolo con desprecio? Esa no es la posición de Dios. Repito la cita con la que empecé. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Es decir, ¿qué le puedo entregar? ¿Qué es lo que este hombre preguntaba delante de él? ¿Qué es lo que le puedo entregar a él que él no tenga? ¿Qué es lo que le puedo dar a él que él no tenga? ¿En qué momento entonces pierdo yo la bendición de percibir la presencia de Dios? Porque Dios lo que le está diciendo, mira, te quiero es a ti, te quiero a ti, quiero tu voluntad. Todo lo demás lo poseo y lo tengo bajo mis pies, pero te di libre albedrío. Y eso es lo que te estoy pidiendo. Entreguémoslo al Señor. ¿En qué momento perdemos entonces la percepción de que Dios está en todas partes? ¿Cómo es que una prostituta, una moabita, un centurión romano, un endemoniado, pudieron recibir semejantes bendiciones y nosotros hoy en día dudamos si Dios está o no está presente? Si será esto un proceso de una crisis de guerra, una pandemia, un problema político. Y Dios parece que no está en nuestra vida. Yo quisiera en todo caso recordar de parte de Dios que aquel que ha sido llamado a su camino, a su Hijo Jesucristo, su vida, mi vida, debe tener un claro enfoque. Y eso es un proceso que vamos a aprender en el día a día. Pero es necesario que así como la persona en su proceso de crecimiento escoge un estudio para luego graduarse y ejercer una profesión y toda su vida se enfoca en ese estilo o en la consecución de ese propósito, el cristiano entiende que tarde o temprano va a pasar, este cuerpo va a ser deshecho y que va a haber después. ¿Qué es lo que va a quedar? ¿Qué voy a dejar detrás? ¿Cómo me van a recordar? ¿Qué ejemplo dejé? ¿Dejé un hogar en orden? ¿Dejé un buen ejemplo? ¿Dejé un mal ejemplo? ¿Fui constante? ¿Impulsé a otros? ¿Animé? ¿Desanimé? ¿Amé? ¿Odié? ¿Qué voy dejando? ¿Se recuerdan el caso de Nehemías 4? Cuando usted y yo somos llamados a servir al Señor, Dios nos llama a que enfoquemos nuestra vida en la construcción de un muro, de una fortaleza, que para nosotros va a llevarnos toda nuestra vida. Un muro donde usted y yo voluntariamente ponemos ladrillo sobre la roca angular. Y donde a diario usted y yo mantenemos y aprendemos a mantener distancia del pecado. No porque yo sea religioso
uy, no, el pecado me contamina y yo soy más santo que más nadie. No, el punto es que el pecado tiene un poder tremendamente grande. Y el pecado tiene la característica de endurecerme, de hacerme insensible frente al pecado. Y una vez que yo falto, que caigo, la próxima vez que venga la tentación, me va a ser más difícil resistirme. Entonces, ¿qué debo hacer en el día a día? Morir al hombre viejo, morir a la mujer vieja. Antes me provocaba hacer esto, antes era la persona que actuaba a rienda suelta, que le daba rienda suelta a sus emociones, que era la persona que constantemente pensaba, decía y hacía. Hoy Dios me dice, mira, ve a mi presencia, busca mi consejo. Hay que levantar un muro. En el caso de Nehemías, precisamente en el capítulo 4, vemos cuando se enteraron de que estaban construyendo un muro, que todos los enemigos de la obra de Dios se pusieron en acción. ¿Usted cree que a usted y a mí nos van a dejar tranquilos mientras estamos buscando de Dios? Mire, el desánimo lo va a tener ahí a la puerta de la esquina. El chisme, el malentendido, el conflicto, la necesidad, la pelea, va a estar tocando la puerta a su casa y a la mía. ¿Para qué? Para desenfocarnos. Y como a mí me pasó, todo este tipo de cosas hace que entonces uno lamentablemente pierda el enfoque. Y le toca a uno volverse a levantar. Y vemos cómo entonces el enemigo puede ganar una batalla, pero no la guerra. Cristo ya ganó la batalla. Cristo ya ganó la guerra. Él ya resucitó. Quisiera leer en el libro, o quiero que me acompañen a leer en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5. Cuando este hombre dice de Miqueas, ¿con qué me presentaré? Yo creo que su intención, también en el fondo, es que aquel que se acerca ante Dios entienda ante quién se está acercando. Si usted y yo sabemos que vamos a presentarnos ante un directivo de una empresa en la cual nos conviene recibir algún beneficio, su presentación, su tiempo de llegada, su corte de cabello, si es una dama, la vestimenta, el calzado, el cabello, el maquillaje, la carterita, todo, son cosas fríamente estudiadas porque nos conviene. Porque usted sabe que se va a presentar ante alguien que a usted le conviene caer en bien. Bueno, delante del Padre Celestial nos conviene, nos es necesario estar en orden con Él. A Dios no lo podemos sobornar. No es cuestión de yo presentarme limpio por fuera y sucio por dentro, porque Dios ve mi corazón. Pero sí es importante entender, Señor, me estoy presentando ante ti y tú sabes qué hay dentro de mí. ¿Cómo te escondo lo que tú sabes de mí? ¿Cómo yo puedo presentarme delante de un Dios que me conoce antes de que yo naciera, que tiene mi partida de nacimiento y tiene mi acta de defunción? ¿Cómo me presento delante de ti? Que conoce mi día a día, que sabe de qué soy capaz en lo bueno y en lo malo. Eclesiastés en el capítulo 5, desde el versículo 1. Fíjense lo que dice. Interesante porque Eclesiastés, recordemos que Eclesiastés es un anciano haciendo una evaluación de lo que ha pasado por su vida. Y es interesante porque un anciano normalmente le va a hablar de la vida en base a lo que él ha vivido. No es como el joven que está viviendo en vivo y que va cometiendo errores y va improvisando y va inventando y a veces la pega y a veces no la pega, a veces la despega. En el caso de este anciano, Eclesiastés significa el predicador. Dice, cuando fueres
cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. ¿Qué tal? ¿Qué le puedo decir yo? ¿Con qué me voy a acercar? ¿Con qué me voy a acercar? Aquí se sean pocas tus palabras. Guarda tu pie, acércate más para oír que para ofrecer. Porque claro, ¿qué le puedo dar yo a Dios? Pero Dios sí me puede dar a mí. Si mis sentidos espirituales están atentos a Él, posiblemente su exposición alumbre mi ser. Y entonces yo tenga un entendimiento que antes no tenía, sea enriquecido por la siempre viva palabra de Dios. Maravilloso el Salmo 145, mis hermanos, desde el versículo 14. Se los comparto. Salmo 145, versículo 14 en adelante. Miren qué maravillosa palabra. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Usted cayó. Dios dice acá que si usted cayó, Él lo puede sostener. Usted está oprimido. Él dice, Él levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti. Y tú le das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Y hace la aclaratoria, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. ¿Se recuerdan entonces del centurión romano? Él le decía, no soy digno de que entres en mi casa. ¿Cómo ese centurión percibía la presencia de Jesús cuando él, siendo una persona de autoridad, un centurión, una persona que domina sobre 100 soldados más? Él le dice, mira, no soy digno de que entres en mi casa. Estoy mandando a un siervo mío porque me da vergüenza que entres en mi casa. Si este hombre tenía una clara referencia de la santidad, de la pureza y de la justicia de Dios. ¿Se recuerda las palabras de Jesús cuando le fue presentada a la mujer en adulterio? Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8, desde el versículo 10, dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer. A Dios no le interesa quién lo está acusando a usted. A Él le interesa es usted y lo que usted le va a decir a Él, más nada. Mi suegro tenía un dicho que decía que cuando alguien quería asomar la nariz donde no debía, decía, no le hagas caso, ese es público de galería. Y en este caso, ese público de galería no le preste atención. Jesucristo no le va a prestar atención a ese público. Enderezándose Jesús, no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Le sugiero que lea los versículos anteriores para que entienda quiénes la estaban acusando. ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. En Jesucristo
hay perdón. Y el perdón tiene la capacidad de que obviamente hay un perdón porque hay una confesión. Esta persona fue expuesta ante Dios en su pecado. Lo que ellos no sabían es que fueron a la fuente de todo perdón, a la fuente de toda redención. Y de esa fuente solo podía brotar agua dulce, no agua amarga. Y hubo la fuente de agua sanadora para ella, y esa mujer fue sanada. La palabra de Dios nos dice que el justo con dificultad se salva. Pero la palabra me dice que se salva. Es decir, hay esperanza para nosotros, no la perdamos. Yo quisiera que pidamos al Espíritu Santo entonces que nos mantenga atentos a su presencia, que nos mantenga atentos a sus órdenes, que nos haga sensibles. Eso tiene que ser una oración y una actitud delante en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo momento, en la calle, en la casa, donde quiera que usted y yo nos movamos. Recordemos que estamos en un campo de guerra y el único en el cual vamos a poder confiar es en nuestro Señor Jesucristo. No se guíe por lo que sus sentidos le indiquen. Guíese por lo que Dios le diga que está pasando. Quisiera avanzar, Mateo capítulo 11, versículo 28. Dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, si usted y yo hoy estamos agobiados, entristecidos, y producto de cualquier cantidad de situaciones, mi hermano, yo no sé qué puede estar viviendo usted. Mi hermana, no sé qué puede estar viviendo usted. Yo no sé quién me está viendo a través de esta imagen. No sé a dónde está llegando esta exposición, pero sí sé que Dios sí sabe. Y si le está llegando a usted, entienda que Dios le está hablando a usted y le está diciendo, búscame, porque en mí hay esperanza. No pierdas el ánimo. Mi altar sigue vivo. Mi altar sigue encendido. Acércate a mí. Si te acercas a mí, yo te puedo restaurar. Es lo que Dios nos dice en todo momento. No deje que el desánimo lo ahogue. No deje que la decepción lo amilane, lo enfríe. No permita que en ningún momento toda la cantidad de entretenimientos que hay haga que su pie salga del altar, que su corazón salga del altar, que usted deje de orar, que la palabra deje de estar en su corazón y en su mente. Esos son pilares. Eso no es un fin en sí mismo, pero son pilares sobre los cuales usted y yo tenemos que ir edificando en el día a día. Recordemos que las tinieblas pueden oscurecer el consejo. Dios nos dice a través del libro de Job en el capítulo 38, el versículo 2, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Quién es ese que está oscureciendo el consejo de Dios en su vida? Que le está diciendo una cosa y otra. No creas en ese evangelio. No creas que eso es así. Tú tienes que actuar, tú tienes que hacer, tú tienes que obrar. Y Dios queda puesto a un lado. Esa no es la del obrar de Dios. Por último, mis hermanos, culmino con esta cita. Salmo 68, versículo 9. Abundante lluvia, hablando de sequías, hablando de sed espiritual, hablando de necesidades profundas. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta la reanimaste. Maravilloso. Repito, abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta tú la reanimaste. Gloria
a Dios. Oramos entonces, mis hermanos. Padre, gracias por esta palabra. Señor, solo tú sabes quién ha escuchado esta palabra. ¿Quién ha escuchado esta palabra con un corazón atento? ¿O quién ha sido indiferente? ¿Quién ha estado evaluando a este varón predicador, inexperto para muchos, con cualquier cantidad de aspectos a mejorar para otros, desechable para otros? Señor, tú me levantas delante de esta grey en el día de hoy, porque posiblemente tú, Señor, viste un corazón dispuesto, agradecido por ello. Yo te pido que toques, reanimes, vivifiques, confrontes, pero que ninguno quede indiferente ante la exposición de tu palabra. Estremece la casa. Estremece el corazón y la mente de cada oyente, a fin de que esta palabra viva y eficaz haga su buen efecto, porque tu efecto es bueno. Tú propicias nuestra salvación, Señor. Llegue tu palabra de vida entonces, Señor, a cada hogar, en tu nombre, Jesucristo. Amén. Ven Espíritu, ven, haz lo que quieras hacer y derrama, oh Dios, una nueva unción sobre esta nación. Ven Espíritu, lo que quieras hacer y derrama, oh Dios, una nueva unción sobre esta nación. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Ven Espíritu, ven, haz lo que quieras hacer. Sobre esta nación, abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Toma todo el control, toma esta nación. Hace falta tu dirección.
Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Ven, Espíritu, ven, haz lo que quieras hacer.